Sí, estábamos diciendo que estamos viendo en estas bienaventuranzas las características que identifican a los hijos de Dios. Y estamos en la tercera puerta, por lo tanto, obtendremos la tercera llave para abrir esta puerta. Y la tenemos en Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siempre es bueno repasar lo que hemos visto hasta aquí, lo vamos a hacer de una manera breve. Hay gente que no ha venido, hay gente que está viéndonos por internet y que igual no ha podido seguirnos. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de la primera bienaventuranza. Hace 2 domingos entramos en esta primera bienaventuranza, que es la siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta bienaventuranza, como en todas, veíamos 3 cosas: lo que somos, lo que tenemos que hacer al vernos como somos, y la promesa, la bienaventuranza en sí, ¿no? Lo que somos, ¿qué era en esta primera bienaventuranza? Decíamos pobres, pero no cualquier tipo de pobre. En griego, en griego aparece ahí ptojos, o sea, un pobre de solemnidad, alguien que no tiene nada, pero nada que ofrecer a nadie. Todos los seres humanos espiritualmente somos esto: tojos, mendigos, pordioseros. Somos alguien que necesitamos absolutamente de otro alguien, y en nuestro caso es Dios. Y todos lo somos, lo reconozcamos o no. No solamente somos pobres, con algo que ofrecer, sino absolutamente miserables, espiritualmente hablando. Pobres de solemnidad, nada que ofrecerle a Dios, sino nuestros despojos, o sea, nuestros pecados, ¿no? Decíamos que el peligro del humanismo consiste en hacerte pensar en que no somos tan malos, ¿no? Que tenemos algún defecto, pero que algo bueno tenemos en nosotros mismos, con algo aceptable para Dios. Y la Escritura, sinceramente, no dice nada de eso. Solo tenemos 2 opciones en este caso, y es: o creemos a la Escritura o no la creemos. Cristo no nos da una tercera opción. O creemos a la Biblia o no. No podemos rechazar lo que no nos interesa y coger de la Escritura, aceptar aquello que sí, que concuerda con nuestros deseos, ¿verdad? En mi vida he descubierto una realidad, y yo creo que muchos aquí también de nosotros hemos descubierto una realidad, y es que mis sentidos me engañan muchísimo más de lo que me gustaría. Por eso yo solo confío en la palabra profética más segura, que es la Escritura. Si yo lo veo blanco y la Biblia me dice que es negro, ¿cómo crees que será? Pues que no te quepa la menor duda, será negro. Si la Biblia te dice y me dice que eres un ptojos, mi hermano, no te queda más remedio y que no te quepa la menor duda que aceptar que eres un ptojos, aunque no lo veas. Y si no lo ves así, mi recomendación es que vayas directamente al Señor para que te quite de la vista eso que no te impide ver, que no te deja ver lo que el Señor te está diciendo. Lo que somos de la primera, lo que deberíamos de ser al vernos un tojos, pues ¿qué es? Quebrantarnos, ¿verdad? Al ver la deplorable condición de nuestro corazón. Y la tercera parte era la bienaventuranza, o sea, la promesa de esto. Bienaventurados, benditos, afortunados sois, ¿no? ¿Por qué? Porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. O sea, que podremos acceder a su presencia, caminar con Él, hablar con Él. Si esta primera bienaventuranza no se da en nuestra vida, podríamos pensar que somos de Cristo, pero en realidad no habrá habido nunca una verdadera conversión en nuestra vida. Resumen de la segunda. La segunda bienaventuranza la vimos el domingo pasado y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez las 3 partes: lo que somos, pecadores; lo que debemos de hacer ante esta situación, llorar. Decíamos que era penceo, ¿os acordáis? Y que no era solo llorar con una lágrima porque te duele algo, sino que significaba lamentar. Era un lamento profundo al ver nuestra situación, ¿no? Era como un intenso dolor que se siente por una pérdida de un ser querido. Un intenso dolor que produce como un abismo, una angustia interior, ¿no?
El pecado es eso lo que tiene que producir en nuestra vida, un lamento como de luto. Si no hay llanto como de luto en nuestra vida, por lo que produce el pecado en nosotros, no habrá la tercera parte de esta bienaventuranza, que era consolación. Dice, recibirán consolación, bienaventurados, alegres, benditos aquellos que serán consolados. Paracaleo era consolación, de donde viene Paracletos. ¿Os acordáis? El Espíritu Santo, el Consolador, Paracletos, consuelo. Y es un consuelo que da vida. Luto, primero viene el luto, para luego el Señor te restaura con vida. Si no hay luto, no llorarás, ¿sí? Si no hay luto, no llorarás, y si no lloras, pues no serás consolado. Es puro sentido común, y es que el Evangelio es puro sentido común de Dios para la vida de los hombres. Pero debido al pecado, los hombres no ven ese sentido común, y es una tristeza, ¿no? Lo más importante para nosotros, y es que en este mundo relativista, el hecho de que no llores por el pecado no significa que no debes de hacerlo. El hecho de que no veas el sol porque las nubes te lo tapan, no significa que el sol no exista. Así que hoy vamos a pedirle a Dios que nos quite las nubes de delante de los ojos para que podamos ver lo que hay detrás. No esperes a ver el sol si no es a través del Señor, que Él, estando arriba, Él ve todo, y entonces en la Escritura nos explica, ¿no? Y eso es lo que nos va a decir hoy en su palabra, lo que hay en nuestro corazón a través de esta tercera bienaventuranza. Y nosotros debemos de creerle, aunque al principio no lo veamos así. Eso es cómo opera. Primero le crees y luego te abre el conocimiento. Bienaventurados los mansos, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar de mansedumbre. Y como en todas las bienaventuranzas, nada que ver con lo que el mundo nos ha enseñado por mansedumbre. Vamos a seguir nuestro esquema. ¿Recordáis cuál era, no? Lo acabamos de repetir. En cada una de las bienaventuranzas poníamos un esquema. Lo que somos, lo que tenemos que hacer al ver cómo somos y la promesa, la bienaventuranza en sí. Empezamos, lo que somos, orgullosos. No voy a extenderme mucho en este punto, porque creo que es bastante evidente que el ser humano tiene mucha arrogancia, mucho orgullo y mucha soberbia. El que no lo ve así en su vida tiene un problema, y si es cristiano debería devolver rápidamente a la puerta 1. ¿De acuerdo? Y es que no solo hay que verlo en la vida de los demás, y esto es bastante fácil, sino que tenemos que verlo en nuestra propia vida. La condición caída del ser humano hace que pensemos y actuemos de forma equivocada, y eso hace que nuestra vida poco a poco se vaya al abismo. Pero fíjate, es poco a poco. El enemigo no te lleva rápidamente y de una manera abrupta, para que así no te des cuenta. Y es que el único que evita que tu vida siga engañándose es Cristo, actuando a través del Espíritu Santo en nosotros. Mansedumbre. Estamos hablando de Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. No hay nadie manso por naturaleza. En los niños se ve enseguida. Exigen y exigen sin miramientos, y solo después del tiempo, y no en todos los casos, a veces con la educación nos civilizamos, pero seguimos siendo soberbios, que no nos engañemos, y eso se nos nota cada 2 por 3. Cuanto antes lo reconozcamos, mejor, porque así podremos ponerle remedio y conseguiremos esta tercera llave que abrirá la tercera puerta. La Biblia nos dice que no lo vamos a ver por nosotros mismos, porque tenemos unas nubes delante que no nos dejan ver el sol. Pero también nos dice que cuando llegamos a Cristo, entonces esas nubes se disipan a través de su luz que viene en la Escritura. Cristo, lo estamos viendo, nos está explicando a través de estas bienaventuranzas cómo es nuestro carácter y cómo debería en realidad de ser el carácter de un cristiano.
Y desde hace 2 semanas vemos que existe una conexión muy lógica, yo creo que lo hemos visto todos, y muy obvia entre cada una de las bienaventuranzas. Cada una sugiere la siguiente y te lleva a ella. Por eso hemos titulado esta serie de las bienaventuranzas Puertas. Ptojos, Penceo, Prautes. Primero tenemos la puerta principal de entrada, o sea, ser pobres en espíritu. Esto a su vez te conduce ¿a qué? A una condición de quebrantamiento de tu alma, ¿no? Al darte cuenta de tus pecados. Y te conduce a penceo, llorar. Llorar por esa situación, porque espiritualmente deseas que eso no sea así, ¿no? Y este llorar te lleva a prautes, a ser consolado, a la mansedumbre, ¿de acuerdo? De prautes viene el adjetivo praus, que es manso. Pero fijaros, hemos visto esto, yo creo que sí que hay una conexión lógica entre las bienaventuranzas, pero no solo esto. También las bienaventuranzas se van haciendo cada vez más difíciles. Lo que vamos a ver hoy es más difícil que lo que hemos visto hasta el día de hoy en la primera y en la segunda bienaventuranza. La primera bienaventuranza nos dice que nos demos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad. El que cree que en sus propias fuerzas puede vivir el Sermón del Monte está muy equivocado. No ha comenzado ni siquiera a entrar por la primera puerta. De hecho, desde mi punto de vista, ni siquiera es cristiano. En la segunda, al ver nuestra pobreza espiritual, el ver que incluso nuestras mejores intenciones, nuestros mejores pensamientos y deseos están manchados y distorsionados por el pecado, te conduce a llorar y a gritar como Pablo, ¿os acordáis? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has llorado alguna vez así? Vale, pero al llegar a esta tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, vemos que a partir de ahora esto se hace más complicado. ¿Por qué digo que esta tercera bienaventuranza es más complicada, es más difícil? Porque en este caso ya empezamos en un momento en el que ya interactuamos con otras personas. Lo explico. Cuando Dios me muestra a través de su palabra cuál es mi condición, lo que soy, puedo estar dispuesto a aceptarlo, ¿no? Y cuando ocurre esto, llego a esta condición de llorar y llego a ser una persona que me presento delante del Señor. Bien. En todo este proceso, en el de la primera bienaventuranza y en el de la segunda, solo hay 2 personas, ¿sí? Estoy yo y está Dios. Pero ahora, en la tercera, las cosas se complican porque cuanto más difícil es permitir a alguien que diga cosas así de mí, ¿no? Por instinto, eso me ofende. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos antes que otros nos condenen. Yo puedo afirmar que soy pecador, pero que otro diga eso de mí no me va a gustar mucho. Pues bien, hasta ahora me he venido contemplando a mí mismo a través de la luz que nos da su palabra, ¿verdad? Pero ahora me contemplan otras personas e interactúo con esas otras personas. Ahora hago algo y me hacen algo. Y esto es más humillante que lo anterior, porque es permitir a otros que pongan su foco sobre mi vida, y eso no es lo mismo que hacerlo yo mismo conmigo mismo. Mira, da lo mismo que este foco sea justo o injusto. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Siguiente paso, ser mansos. Vamos a ver la definición. En español es muy difícil encontrar una palabra que exprese bien lo que quiere decir este adjetivo en griego, praus. En la Strong's es el 4239. Y manso, que es como está traducido en español, denota debilidad, un ser pusilánime. Pero praus no denota en absoluto debilidad. En absoluto quiere decir esto. ¿Qué es ser manso? Pues mira, lo primero que te voy a decir es lo que no es ser manso. Lo que no es ser manso es ser débil. ¿De quién se dice en el Antiguo Testamento que era la persona más débil?
sobre la tierra de Moisés, ¿os acordáis? En Números 12:3, por si lo queréis apuntar, dice lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era manso. ¿Crees que Moisés era débil? Aquel que se enfrentó a Faraón, aquel que sacó a todo su pueblo de Egipto, enfrentándose a la nación más poderosa de aquel momento. David, de alguna manera ocurrió lo mismo en David, sobre todo en su relación con Saúl. David sabía que iba a ser rey, se lo habían comunicado y había sido ungido. Y sin embargo, ¿cómo soportó con mansedumbre a Saúl, no? Ese trato injusto y antipático de Saúl. Otro, Jeremías, también fue llamado a comunicar una verdad muy poco agradable, muy poco popular a su pueblo. Una verdad que otros profetas no decían, que otros profetas no comunicaban. Pero Jeremías soportó todo, que se hablara mal de él, humillaciones, palabras hirientes a sus espaldas, y siguió comunicando el mensaje. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. En el Nuevo Testamento tenemos a Esteban, tenemos a Pablo. Yo no sé si os acordáis con Pablo, ¿no? Cómo trataron a Pablo muchos cristianos de aquellas iglesias que él mismo había fundado. Si leemos Corintios veremos cosas desagradables que decían los corintios sobre Pablo, ¿verdad? Y sin embargo él responde con amor, intentando enseñarles con amor todo lo que sabía. Esto denota mansedumbre. Y Pablo tenía fuerza. No me digáis que Pablo era un débil o un pusilánime. Carácter, fuerza, vigor, pero era manso. Por lo tanto, ¿qué no es ser manso? Evidentemente no es ser un ser débil. El mejor ejemplo que podemos poner, ¿cuál es? Jesús. ¿Quién ha sido el hombre más manso sobre la tierra? Jesús. Y sin embargo lo vemos, ¿cómo podemos saber que Jesús era manso? Lo vemos en su relación con los demás, ¿no? Por esto os decía que esta tercera bienaventuranza es más complicada, porque ya no solo es un reconocimiento personal de yo y el Señor, sino ya tenemos que ver la reacción. Y Jesús, lo veíamos, sus reacciones con los demás, ¿no? Cómo sufrió toda la persecución, la mofa y el sarcasmo y la burla. ¿Tú crees que era Jesús débil? ¿Te acuerdas cómo sacó del templo a los cambistas y a los mercaderes con un azote de cuerdas, ¿no? Volcando las mesas y esparciendo todas las monedas? Desde luego yo ahí no veo a un ser débil. Sin embargo era manso y humilde de corazón. Estamos en la definición, ¿de acuerdo? No hemos empezado todavía. Vemos pues en todos estos ejemplos de mansedumbre que hay dos cosas. Primera, que la mansedumbre tiene que ver con una relación con los demás, y la segunda, que no tiene nada que ver con la debilidad. En las anteriores bienaventuranzas, como decimos, estábamos a solas con Dios, ¿no? En esta tercera bienaventuranza se demuestra esta mansedumbre en la relación con otras personas. Pero atención, no comienza ahí. Simplemente es la definición y es mostrar qué es la mansedumbre. La mansedumbre no comienza con mi relación o en mi relación con los demás. La mansedumbre empieza en mi relación con Dios. Si yo no hago algo primero con Dios, la mansedumbre en mi relación con los demás no aparecerá. Volvamos al ejemplo de Jesús. Jesús decidió vivir como hombre siendo Dios, o sea, que se humilló a sí mismo siendo Dios y aceptó morir por ti y por mí en la cruz. Esto es mansedumbre, esto es humildad. Pero ¿cómo comienza? Sometiéndose al Padre. Su gozo consistía en hacer la voluntad del Padre, para darle la gloria al Padre. Este es el ejemplo. Y por ahí debe de empezar nuestra mansedumbre. Ya os voy dando tips, para luego, sometidos a su control, poder ser mansos. Para poder tener poder. Por eso la mansedumbre que nos es pedida a nosotros los cristianos en absoluto tiene que ver nada con la debilidad, no es producto de la debilidad, es el poder de Dios en nuestra vida.
Por lo tanto, si alguien quiere apuntar, la definición que yo tengo de mansedumbre sería poder bajo control. Su control. Dinámica. Hemos visto la definición. Muy bien, simplemente la definición. Dinámica. Acabamos de decir que Jesús es el ejemplo de mansedumbre y que le vemos siempre presentándose al Padre para hacer su voluntad. Vamos al Salmo 37 y vamos a leer. Porque ahí vamos a ver, ¿sabéis?, la dinámica de en lo que consiste ser débil. El Salmo 37 es un salmo que lo que hace es decirnos a los creyentes en lo que tenemos que tener puesta nuestra esperanza, ¿verdad? Y leemos, vamos a leer solo del 1 al 11. Fijaros, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Tú confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, los pecados, no la prosperidad de los impíos, sino los pecados es lo que debe dolernos a nosotros. Olvídate de los demás, ¿no? Versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, preséntate al Señor. Estamos empezando, a ver la dinámica. Preséntate, yo vuelvo a repetir esta palabra, y deleítate, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, Mateo 5:5, heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos, Mateo 5:5, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Preséntate. Lo que nos dice este salmo es preséntate. Luego lo voy a explicar un poquito mejor, pero tener en cuenta esta palabra, preséntate. También en Romanos 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez la palabra presentar. ¿Vale? O sea, nos está diciendo Pablo, fijaros, de la misma manera que antes que llegasteis a Cristo presentabais vuestros cuerpos para hacer lo que os diera la gana y lo hacíais con evidentes ganas, ahora haced lo mismo, pero presentad vuestros cuerpos para servir a Cristo, ¿no? Para servir a la justicia. Por lo tanto, otra vez la palabra, presentarse, ¿de acuerdo? Esta es la dinámica, presentarse a Dios para algo. No para no hacer nada, sino para servir. No para ser un inútil, como antes sirviendo a lo malo, sino para servir a Cristo, para servir a la justicia. ¿Qué es lo que debemos hacer, por lo tanto? Presentarnos. Bien, ya hemos visto la definición. Yo creo que nos gusta la definición de manso y la entendemos la mayoría. Hemos visto la dinámica, ¿no? Oye, no te excites a hacer lo malo, quédate quieto en el Señor. Pastor, me gusta mucho. Incluso entiendo que debe de ser así, pero yo eso no puedo hacerlo en mi vida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo consigo hacer eso del Salmo 37 en mi vida? Bueno, pues vamos a ver el desarrollo práctico, ¿no? Y aquí está en Mateo 11. Si queréis ir, vamos a ver cosas concretas para poder desarrollar en nuestra vida esta mansedumbre. Os leo el versículo 29 que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues mira, aquí ya empieza a definir un poquito mejor. ¿Qué significa presentarse? Chico, agacha la cabeza. Déjate poner el yugo, ¿no?
¿De qué nos habla yugo? Nos habla de una comunión entre dos, ¿verdad? De una asociación entre dos. Uno, yo, y el otro, Cristo. Él guía y empuja. Por eso nos dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Ya no me afano yo en resolver todos los problemas, es Él quien me da las fuerzas, en el yugo, Él es quien me guía y empuja. Bueno, pues por aquí comienza la mansedumbre, ¿de acuerdo? Por aquí empieza. Ir a Él y agachar la cabeza. Para poner un yugo, ¿qué hay que hacer? Agachar la cabeza. O sea, presentarse. ¿Entendéis ahora un poquito mejor el salmo que hemos leído? Preséntate. No es con orgullo delante de Dios. Agacha la cabeza, tío. Agáchate y deja ponerte el yugo. Vamos a leer todo Mateo 11 del 28 al 30. Yo me gustaría que subrayarais 4 verbos que hay ahí. Todos están en imperativo. Bueno, 3. Venid. Voy a hacer así para que lo subrayéis. A mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vale, imagínate un caballo de pura sangre, ¿de acuerdo? Sin domar. Un caballo que rompe cercas y todo lo que pilla de por medio, ¿no? No sirve para nada, mucha energía, pero está desperdiciada, desaprovechada. Todo echado a perder porque no tiene ni guía ni control. Un caballo hermoso, pero inútil para un propósito mejor. La mansedumbre no va a ser algo que se dé en nosotros de manera natural, eso lo sabemos. Será algo que se forme en nosotros, por lo tanto no te desanimes. Lo vuelvo a repetir, la mansedumbre no es algo que se dé en nosotros de manera natural. Es algo que se va a formar en nosotros, ¿de acuerdo? No por nosotros mismos, sino a través de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues volvemos a Mateo 11 y vamos a ver el desarrollo. Primera palabra que os he dicho que subrayéis, venid, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Sumisión, obediencia. Vale, esto es presentarse, bajar la cabeza y dejarse poner las riendas para ser dirigido, para que las fuerzas estén bien enfocadas. Ya no estoy yo dirigiendo mi vida, ahora es Cristo quien la dirige. Ya no estoy yo destrozando todo, pegando coces, sino es Cristo que sabe cómo tiene que dirigir mi vida, el que me guía. Siguiente palabra, llevad. ¿Qué significa esto? Autoridad. Una vez que has venido a Él, deja ya de ser tú el rey del trono, es Él el que tiene la autoridad en tu vida, es Él el que te va a guiar, es Él el que te va a decir cómo debes de vivir, qué debes de hacer, ¿no? Cómo relacionarte con los demás, sin dar coces, sin tirar a tu Señor, que es el que te está llevando a buen puerto. Primera palabra, venid, agachando la cabeza. Segunda, llevad, autoridad. Tercera, aprended. Esto me enseña una cosa, y es que el Señor es mi modelo. ¿Aprended de quién? De mí, ¿verdad? Yo camino contigo, me dice el Señor, yo voy contigo al lado y te doy seguridad. Y nos dice Jesús que vamos a aprender de Él. Aprende de mí para que tengas coches, casas, para que hagas milagros, para que hagas, no sé, cosas extrañas, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué dice? Aprende de mí que soy manso. A mí el Señor no me dice que aprenda otra cosa, me dice que aprenda que soy de Él, que es manso. Vale, pues Jesús, ¿cómo lo hacía? Pues te lo explico. Ya lo sabes, pero igual no te das cuenta. Se presentaba todas las mañanas delante del Padre para que Él fuera el que recibiera toda la gloria. Oye, me está diciendo que tengo que aprender de Él, es el modelo. Pues aquí tenemos el modelo. Todas las mañanas se presentaba delante del Padre para darle la gloria a Él. Se despojó a sí mismo para enseñarnos estas cosas. Esto nos tendría que hacer temblar, para enseñarnos mansedumbre. Y esto, vuelvo a repetir, no es debilidad. ¿Os acordáis de la definición? Poder con control, poder en control.
Mansedumbre. ¿Mansedumbre para qué? Para hallar descanso para vuestras almas, la cuarta palabra que os comentaba. O sea, ser mansos para un propósito, pastar en los prados verdes y tener una herencia, que esta es la última parte no hemos llegado todavía ahí, de la bienaventuranza, una herencia que significa la tierra. Luego lo explicamos porque es muy interesante. Mirad, el gozo viene después de la obediencia, nunca antes. Cuando ves cristianos que no tienen gozo, es porque primero no han obedecido. Nunca antes. No hallaréis pastos, hermanos, si no obedecéis. Esto es ser manso. No es tanto un comportamiento externo forzado para aparentar una mansedumbre, ni siquiera es una disposición natural del ser humano, porque esto es imposible. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en tu vida, ¿no? Y es como en las anteriores bienaventuranzas, Dios el que lo produce en ti, ¿no? Esta disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos con Dios para que luego yo pueda tener mansedumbre con los demás. Si yo no soy manso para aceptar su voluntad, ¿cómo voy a ser manso con los demás? Esto es imposible. Por lo tanto, el resultado de la mansedumbre es, fijaros, poder, disciplina, poder en control. Esto significa disciplina, ¿no? O sea, no una vida indisciplinada. Los niños, ¿cómo funcionan mejor? ¿Cómo se les puede sacar más partido? Cuando hay una disciplina. Entonces se les saca mucho partido porque esa fuerza, todas las personas que ven el Evangelio que son mansas han tenido mucha fuerza, mucho vigor, pero tenían una disciplina y era una disciplina que venía de lo alto, ¿verdad? Controlada por Dios, disciplinados por Él. Bien, hemos visto ya estas tres partes, ¿no? La definición de manso, de mansedumbre, la dinámica, y hemos visto también el desarrollo práctico. Por lo tanto, podemos decir que manso es ¿qué? Entregarse, presentarse, ¿para qué? Como hemos dicho, para tener poder bajo control. Es tener una vida vigorosa, pero tierna y humilde. Es tener un espíritu fuerte, pero abierto, fijaros, vuelvo a repetirlo, es un espíritu fuerte, pero abierto a la enseñanza de Dios, directamente a través de su palabra, y a la enseñanza también que los demás nos puedan hacer, de los demás hermanos. Un manso es un hombre fuerte, muy fuerte, y sin embargo es tierno y humilde. Un manso es una persona que perdona, que no se venga. Un hombre manso es una persona que sabe que tiene necesidades y que no tiene todas las respuestas. Un hombre manso es una persona gentil que puede mostrar desagrado sin reaccionar violentamente. Mansedumbre, pues, no es debilidad, es puro poder de lo alto. Ya no te controlan las circunstancias, tienes tú el control a través del Espíritu Santo. ¿Esto es poder o no? O sea, no te controlan las circunstancias, controlas tú tu vida a través del Espíritu Santo. No me digáis que esto no es tener poder, ¿no? No te exasperas ni te vengas por nada, porque sabes que es Dios quien controla todas las cosas, ¿no? Como nos dice en Romanos 12, 19, 21. Yo este versículo lo he tenido muchas veces presente porque cuando puedes vengarte, ¿verdad?, y no lo haces, es poder de lo alto. Dice este versículo 12, 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice Pablo en Romanos, os lo vuelvo a repetir, 12 del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Os vuelvo a repetir, esto es mansedumbre, pero esto no es debilidad, es puro poder. Ajá. Un dato más, un hombre manso es una persona quieta. Esto es algo que yo no lo he entendido durante muchos años. Por eso ahora uno de mis salmos favoritos es el 47, versículo 10, que dice, 46, versículo 10, que dice así: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Lo vuelvo a repetir, es la primera parte de este versículo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Un hombre manso es una persona quieta, quieta en presencia de Dios y quieta en presencia de los hombres. ¿Por qué? Porque anda tranquilo en presencia de los hombres, con todas las cosas bajo control, tanto de palabra como de conducta. Y ahora vamos a ver lo que le sucede a un hombre que es así, y es la tercera parte de nuestra bienaventuranza. La bienaventuranza en sí, o sea, la promesa, y es que tiene la tierra por heredad. Esto yo no lo he oído muchas veces bien explicado, espero que se entienda bien lo que quiere decir esto. Antes de entrar lo que significa en la tierra por heredad, vamos a explicar o dar una perspectiva más amplia de lo que es Macarios. Decíamos que Macarios siempre, ya estamos diciendo en nuestros domingos, que es bendito, ¿no? Es una bendición, es afortunado, es una persona dichosa, verdaderamente feliz. Pero va más allá que feliz, es un estilo de vida. Fijaros, un cristiano que es bienaventurado es una persona con un estilo de vida determinado, no es un estado de ánimo. El mundo lo que nos vende, ¿qué es? Un estado de ánimo, algo que dura unos minutos, que es temporal, que es algo efímero, ¿verdad? Por eso se acaba enseguida y deja un pozo de amargura. Pero la felicidad Macarios de estas bienaventuranzas es un estilo de vida que no tiene nada que ver con las circunstancias. Por eso el gozo que tenemos los cristianos es un gozo que se mantiene por encima de las circunstancias, sean estas cuales sean. Y es que este es uno de los regalos cuando cruzamos esta tercera puerta. O sea que somos Macarios. Antes de entrar en la tierra por heredad, ya de por sí somos Macarios. O sea, una felicidad que te sostiene, sea cual sea la circunstancia que te rodea. ¿De acuerdo? Bien. Os voy a poner un ejemplo también de esta palabra. Creta, en la antigüedad, era una isla que fue llamada Macarios, o isla de los bienaventurados, como la llamaban algunos autores antiguos. ¿Sabéis por qué? Porque era una isla que todo lo que necesitaba lo producía ella misma. Incluso tenía tanto que podía exportar, ¿no? O sea, tenía todo lo que necesitaba para vivir. ¿Entendéis lo que significa un Macarios? Esta isla tenía todo lo que necesitaba para vivir. En inglés, bienaventuranza es beatitude o algo así, blessed, que viene de blessed, que es bendito, significa bendición. En Semilla de Mostaza sabemos muy bien qué significa bendición. Bendición no es cualquier cosa, bendición es la capacidad dada por Dios para conseguir, para llevar a cabo un propósito. Fíjate, muchas veces pedimos, Señor, bendíceme, y no sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuántas personas piden a Dios bendiciones sin saber lo que están bendiciendo? Pero pedir una bendición no es pedir cosas a Dios. La bendición es todo el armamento que Dios te va a dar para poder llevar a cabo su propósito. Bien, estamos diciendo que para los cristianos el reino de los cielos no es para cuando te mueras, el reino de los cielos es para ahora. Dios quiere que vivas en su reino ahora, ya. Así que los que llegan a ser mansos, dice esta tercera bienaventuranza, recibirán la tierra por heredad. Esta es una promesa de futuro, sí, y luego lo vamos a ver, pero es más que de futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los mansos tienen la tierra ya, en este momento. ¿Y de qué forma? ¿Cuál es esa forma? El verdaderamente manso está satisfecho, está contento. El verdaderamente manso, no teniendo nada, lo tiene todo, porque disfruta de las cosas. No son las cosas las que le poseen, sino él posea las cosas. No me digáis que esto no es recibir la tierra por heredad, ya, sin esperar a morirse.
Pablo dijo muchas veces, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no en mi casa, ni en mi dinero, ni en mi posición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este mismo pensamiento está en 1 Corintios 3. Cuando dice, esto sí, ahora sí, cuando decían unos allí en Corinto, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas. Y Pablo les dice, dejaros de tonterías, de todas esas tonterías, todo es vuestro. Todo en absoluto. Lo voy a leer en 1 Corintios 3, 19-23 está. Si queréis ir a buscarlo, 1 Corintios 3, 19-23, dice así, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Oye, de verdad, créetelo, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro si somos mansos, y esto es lo que nos promete esta bienaventuranza. Si somos cristianos verdaderos, ya hemos heredado la tierra. Voy a hacer un resumen. Ser manso es algo del todo imposible para el ser humano de una manera natural. No lo produce, es imposible conseguirlo en nuestras fuerzas, ¿verdad? Nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Estos monjes que se refugian en los monasterios, ¿verdad? Y tratan de hacerse mansos, así no es. Así no se puede conseguir. Solo el Espíritu Santo nos puede humillar, solo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu, solo el Espíritu Santo nos puede quebrantar, solo el Espíritu Santo nos puede hacer llorar por nuestra condición, y de esa manera, después de llorar, ser consolados, y después de ser consolados, poder presentarnos agachando la cabeza a nuestro Señor para recibir todas las cosas. Los que decimos ser cristianos y que ya hemos recibido, los que decimos que somos cristianos y que decimos que ya hemos recibido el Espíritu Santo, no tenemos excusa si no somos mansos. El que no es cristiano tiene excusa, porque le es imposible conseguirlo, pero nosotros no tenemos excusa si no somos mansos. Es un don que produce el Espíritu Santo en nosotros, es un fruto directo del Espíritu Santo. Y luego, cuando has visto todo esto, lo que tienes que hacer es humillarte, ¿no?, frente a Cristo y escuchar esta bienaventuranza. Escúchale a Cristo, preséntate y toma la tierra por heredad. Tienes poder de Dios bajo control. Esta bienaventuranza habla del presente, lo hemos dicho. Es algo que me gusta recalcar. Habla del presente. Antes, en nuestra vana manera de vivir, queríamos conseguir cosas, las teníamos 5 minutos y no las disfrutábamos. Y cuando alguien es manso y viene y agacha la cabeza y se deja poner el yugo, lo que tenga, por poco que es, lo disfruta en gran manera. No me digáis que eso no es heredar, ¿verdad? Pero también se refiere al futuro. Como Pablo nos dice en 1 Corintios 6, que los santos, dice ahí, los santos han de juzgar al mundo. O sea, tú y yo hemos de juzgar al mundo y a los ángeles también, y heredaremos la tierra. En Romanos 8:17 nos dice Pablo que somos hijos. Oye, el que es hijo, ¿qué hace? Cuando hereda, ¿no? Hereda del Padre. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Así que vamos a heredar la tierra si eres hijo. De hecho, como hemos dicho antes, ya hemos heredado la tierra. Esto es ser manso y esto es heredar la tierra. Vamos a pedirle al Señor que haga entender todas estas palabras en nuestra vida y sobre todo que las podamos poner por práctica, que llevemos a efecto todas estas cosas que nos enseña.